Muy buenas noches. Es un honor compartir con Xóchitl y Santiago Krill esta etapa. Los felicito por estar aquí y deseo que nuestro transitar fortalezca las opciones democráticas de México. Saludos a Durango. Gracias por recibirnos. El tema que nos convoca es el más lacerante que nos aqueja. Vivir en México y ejercer derechos y, desde luego, salta a la vista que no hay convivencia sana posible ni vigencia de derechos en medio de la violencia y del horror. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo que se convierta en nuestra realidad, porque el miedo a la sociedad la paraliza, la empequeñece y al gobierno lo degrada, lo envilece. Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Porque si a cifras nos vamos, de aquí a 2024, a octubre de 2024, más de 25,000 personas estarán muertas, porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen se han muerto 160,000 mexicanos por homicidios dolosos. Me niego a que en esta tarde nos quedemos en un debate para demostrar quién tiene el mayor dominio del tema entre los aspirantes. Esto no es un torneo de oratoria. Las elecciones están muy lejos. La realidad ensangrentada, terrible, ominosa, nos golpea a diario a la cara, nos incita, nos reclama. Propongo que las organizaciones civiles integrantes del frente asumamos desde este momento que es indispensable no se permita la fuga al futuro en que se ha convertido el juego de las corcholatas. El país todo está atrapado en la sucesión adelantada. 5 jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz y demandemos justicia. Centenares de cuerpos yermos en Veracruz, en Guerrero, en otras tantas entidades federativas. Los desgarrantes feminicidios. ¿Cuántos comunicadores más desmados? Ya basta, no se abdica de gobernar. Estoy convencida de que no es un esquema de programas, porque hay una serie de propuestas que todos conocen. Es un asunto de eficacia, honorabilidad y firmeza. Una propuesta federalista, en donde los gobiernos de los estados dispongan de recursos y los municipios. Aquí, junto, en Coahuila, han dado buenos resultados con una estrategia de seguridad que ha tenido continuidad y que ha tenido firmeza en la conducción y que ha exigido a la federación que respete la coordinación con el Estado y los municipios. Vamos a crear un Ministerio de Justicia que tenga la capacidad de articular las diversas políticas y de evaluar también el papel de las fiscalías, respuestas para la gente, con conocimiento, con eficacia y con valor. Ninguna infiltración es indispensable. Quiero retomar lo que abordó inicialmente Santiago Krill. La estrategia de readaptación social. Necesitamos garantizar que los centros de reclusión no sean centros de delincuentes. La escuela de delincuentes de aquella película de Cantinflas que todos recordamos. Es gravísimo que no haya una política integral de readaptación social que garantice la verdadera reinserción posterior a la sociedad
de quienes delinquieron de manera menor y que garantice la alta seguridad de nuestros reclusorios. Revisemos lo que ha pasado en esta administración de motines en reclusorios. Es indispensable una estrategia integral de readaptación social con el presupuesto suficiente y que esté en manos del Estado mexicano y no subsidiado. Gracias, Beatriz. Seguridad y justicia. ¿Cómo se puede restablecer la confianza en las instituciones, abordar el narcotráfico, el cobro de piso, los secuestros y feminicidios y garantizar la seguridad en México? Hasta por un minuto, Beatriz Paredes. Primero, con decisión. Segundo, sin estar involucrado con nadie que tenga que ver con el crimen. Manos limpias. Tercero, sabiendo que el imperio de la ley es la única regla. Cuarto, conociendo a profundidad tu país. Quinto, evitando que haya impunidad. Sexto, aprendiendo de las buenas experiencias, porque sí se puede, como en Coahuila y en Yucatán. Séptimo, atendiendo a las víctimas. Octavo, teniendo la certeza de que México es más grande que sus problemas. Noveno, destinando el presupuesto que se requiera, el necesario, porque lo principal es que la sociedad mexicana esté tranquila y que vivamos sin miedo. Gracias, Xóchitl. Beatriz Paredes, ¿qué nos puedes decir sobre las causas y las posibles acciones contundentes para frenar la impunidad y la corrupción? Primero, rechazo categóricamente que sea una cultura de los mexicanos, como alguien dijo. Al contrario, yo creo que nuestro pueblo es excepcionalmente generoso. Lo que pienso es que a veces es muy concesivo, que perdona. Voy a proponer una reforma para que el fiscal general sea propuesto por la sociedad civil, por los colegios de abogados y por las instituciones académicas de derecho. Que no sea posible que sea cómplice del titular del Ejecutivo. Una transformación estructural. Voy a transformar el nivel de ingreso de los funcionarios públicos y establecer un genuino servicio civil de carrera y que haya aplicación de la ley al primer inicio de corrupción. Indicio. En el anterior debate planteé que era indispensable una reforma del Estado. El tema del combate a la corrupción evidencia que requerimos romper aquellos amarres de complicidad que debilitan la capacidad de los poderes de evaluar a los otros. Por eso tenemos que reformar al Poder Legislativo y que las comisiones de investigación sean vinculatorias. Por eso tiene sentido que el órgano superior de fiscalización emita dictámenes y que sean ineludibles. Por eso los funcionarios no pueden no presentarse si lo cita el Poder Legislativo. Y es esencial que cualquier denuncia que presente un ciudadano que tenga elementos probatorios sea investigada obligadamente. Por eso es gravísimo que hayan desmantelado al INAI. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública. Nuestro país requiere reencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar,
de no jugar con la corrupción como bandera demagógica. Una parte significativa de la corrupción está en los desvíos presupuestales que se hacen desde las dependencias gubernamentales y las empresas productivas del Estado. A pesar del esfuerzo hecho por investigadores y periodistas para develar los grandes desvíos como el de Segalmex, que alcanza los 15,000 millones de pesos, la impunidad es la regla. La justicia sigue siendo un instrumento político para castigar a los adversarios y proteger al oficialismo. ¿Cómo atacar la corrupción si solo se denuncian el 10.1% de los delitos cometidos y 95 de ellos quedan en absoluta impunidad? Esta cifra se ha mantenido igual por los últimos 10 años. A mi amigo especialista, el antecedente de su pregunta no se corresponde a la conclusión de su pregunta. El antecedente parecía que tenía que ver con la incapacidad del órgano superior de fiscalización de revisar con rigor las cuentas del sector paraestatal y la incapacidad de las comisiones investigadoras de ser rígidas con el sector paraestatal. Segalmex es un juego de niños. El problema es Pemex, 428,000 millones que ha recibido la paraestatal, el 75% no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Pemex es un enorme escándalo. Y en cuanto a las denuncias en general, es gravísimo lo que señaló ya Santiago Krill en la parte anterior. Hay una enorme desconfianza en el sistema judicial y de aplicación de justicia y por eso la gente denuncia muy poco. Hay que promover mayores denuncias y hay que exigir que el sistema funcione. Muchas gracias. Preguntándote, ¿consideras que la protección de los derechos humanos en México ha sufrido retrocesos? ¿Cómo visualizas el panorama actual? ¿Un minuto o 2 Un minutos? minuto. No, es un minuto. Tienen 3 minutos y lo van a ir administrando un minuto a minuto. Decía 2, ya estaba yo entusiasmada. Un minuto. Creo que tenemos un marco constitucional del cual nos debemos sentir orgullosos, pero evidentemente la realidad nos golpea, nos azota, nos avergüenza, nos duele. Claro que ha habido retrocesos. En primer lugar, si el titular que juró cumplir la Constitución dice si la ley es la ley, pues es gravísimo, porque ese mal ejemplo cunde, porque en un país en donde se enseñorea la violencia, todos los derechos están constreñidos, todos están sacrificados. Ha habido retrocesos evidentes. Se ha restringido el derecho a la movilidad, se ha restringido el derecho a una vida digna, se han restringido los derechos patrimoniales cuando se cobra piso, se ha debilitado la posibilidad de trabajar para los pequeños y medianos comerciantes. Es gravísimo lo que las mujeres padecen, el terror que muchas mujeres trabajadoras al salir de sus fábricas en la noche sufren. Tenemos que recuperar los derechos de los mexicanos. Hay que demostrar que se puede vivir en un Estado de derecho. Nuestro país es un país con una historia de discriminación, una historia de coloniaje, una historia muy compleja en el siglo XIX, una revolución social. La reforma agraria reivindicó los derechos campesinos, restituyó a las comunidades indígenas. Recuerdo una toma de la Secretaría de la Reforma Agraria en la que participé con mis hermanos tepehuanos para recibir 180,000 hectáreas de Santa María Ocotán. Y después, nada de financiamiento para los bosques. Necesitamos que se haga realidad la justicia para los campesinos, todavía. Hay derechos históricos que tienen que ver con la justicia, son esenciales. Hay derechos de nueva generación que se relacionan con el cumplimiento de tratados internacionales y con la evolución, qué bueno, de la sociedad. Mi respeto y mi acompañamiento a las conquistas de la comunidad LGTB, mi solidaridad.
mi lucha y mi acompañamiento con las personas con discapacidad. Me referiré en mi mensaje final. Y con mis amigos migrantes vamos por la sexta circunscripción electoral. Que tengan representación en el Congreso de la Unión, no regateada por los partidos políticos, sino conquistada por su esfuerzo y por lo que le aportan al país.